Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos, Señor, esta mañana ante ti en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que está sobre todo nombre, para darte gracias, Señor. Gracias, Dios, primeramente por la salvación, por la vida eterna, Dios, el más grande regalo que tú nos puedes dar. Dice la Biblia que acá en la tierra pasaremos aflicción, pero la vida eterna estaremos en tu presencia y nada nos faltará. Hoy día te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Perdónanos, Dios, porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, todavía hay momentos en que toma control de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Señor, te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables, Dios, para que podamos resistir el día malo, para que podamos tener verdadera dirección, porque todos nosotros, en todo momento, para tomar decisiones, necesitamos dirección, Señor. Muchas veces hemos escuchado consejos de otras personas, hemos escuchado nuestra propia mente y nos ha ido mal, pero cuando escuchamos tu voz, Dios, cuando somos obedientes a tu palabra, entonces todo es diferente, porque sabemos que está dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muy bien. ¿Listo? Bueno, estamos estudiando el libro de Gálatas. De repente un poco denso, porque estos dos capítulos es teología. Pero es importante que usted conozca la teología, ¿no? Yo trato de hacerlo lo más simple posible para que sepa en qué cree. Porque hay muchos cristianos que andan por ahí que no saben ni siquiera qué cree. Que cree que porque va a un lugar y levanta las manos, tiembla un poco y se cae al suelo, o que alguien le profetiza, ya es cristiano. Ni siquiera sabe en qué cree. Y Jesucristo fue claro con nosotros, porque nos dijo en la palabra: escudriñad las Escrituras, o sea, estudia, profundiza, porque en ellas tenéis prosperidad, no, pues, tenéis salvación, ¿no? El más grande anhelo que puede tener un cristiano de verdad es estar con Dios. Acá en la tierra Dios nos va a bendecir, sí, nos va a dar el trabajo, nos va a dar los hijos, nos va a dar la familia, pero también dice que tendremos mucha aflicción. Así que si alguien le ha dicho que para ser cristiano se le va a acabar los problemas, le ha mentido. Creo que se multiplica un poquito más, porque el diablo ya pasas, dice la Biblia, de las tinieblas, aunque tú no sabes que estás en las tinieblas, ¿no?, a la luz admirable. Y cuando realmente entiendes lo que es ser cristiano, te admiras, te quedas wow, y todos decimos lo mismo: ¿por qué no me convertí antes? ¿Nunca han dicho eso? Dios mío, si me hubiera convertido a los 20, 21 años, qué vida para feliz hubiera tenido. Pero a mí me trajo, Jesús me convirtió a los 46, pues, así que andé buenos tiempos de mi vida en la carne, ¿no? Así que vamos a estudiar, pero también hay una enseñanza acá que nos va a ayudar a evaluarnos como individuos, como creyentes, pero también nos va a ayudar a poder evaluar a los hermanos, a los que tenemos la responsabilidad de ayudar, sobre todo cuando son niños espirituales. ¿Ok? Vamos a estudiar 7 versos nomás. Vamos al libro de Gálatas, al capítulo 4. Ya se está acabando la parte teológica, después ya va a venir la parte práctica en los capítulos 5 y 6. Voy a leer para después poder discernir juntos la verdad bíblica. Dice así: Gálatas 4, versos 1 al 7. Pero también digo, después de todo lo que dijo en el capítulo 1, 2 y 3, ¿se acuerdan lo que dijo? ¿Quién los había fascinado? ¿No? Que había por ahí gente que decía
varias cosas acerca de la salvación, pero acá dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Todavía nos encontramos estudiando el tema de la justificación por la fe. Eso es teología. ¿Qué es la justificación por la fe? Que lo único que nos justifica delante de Dios, lo único es el sacrificio de Cristo. ¿Ok? El sacrificio, la resurrección de Cristo es la que nos ha puesto a nosotros en una correcta relación con Dios. Antes no la teníamos. Antes creíamos que estábamos bien con Dios, porque como nos portábamos buenos, a veces decíamos, como soy bueno, entonces me llevo bien con Dios. No. Jesucristo vino primero para que nosotros tengamos una correcta relación con Dios. Y cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros, nos permite tener una relación correcta ¿con quién? Con todo el mundo. Así veremos al final. Entonces Pablo acá lo que va a empezar a hacer es un símil, ¿no? Porque nosotros al sacrificio de Cristo no le podemos añadir nada. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. La salvación es por gracia, porque si fueran por obras, nadie sería salvo. Ahora va a hablar acerca de cuando nos convertimos, cuál es nuestra posición delante de Dios como hijos maduros. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, espiritualmente hablando, todos somos como niños que tenemos que crecer hasta la madurez. Eso es lo que me gusta del cristianismo, que todos empezamos igual. No importa tu nivel cultural, tu nivel social, tu nivel económico, cuando tú te conviertes, estás en cero. Eso era algo lo que yo siempre le decía a Dios cuando me convertí. Señor, yo de la Biblia no sé nada. Sabré de ingeniería, sabré de filosofía, pero yo de lo tuyo, nada. Si tú me enseñas, yo voy a enseñar. Creo que me tomó la palabra, por eso enseñé. ¿No? Sin embargo, Dios, cuando nos da la posición de hijos maduros, adultos, nos provee una capacidad para entender. De otra manera no podríamos entender. Por eso dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. La palabra que se utiliza aquí para niños, niño pequeño, esos niños que aún no pueden hablar. Vamos a hacer un poco de hermenéutica. Vamos a regresar al tiempo de los romanos para entender esto, ¿no? Porque así se estudia la Biblia. Tenemos que regresar en el tiempo para poder ver cuál es el contexto histórico gramatical. En ese tiempo, en el hogar romano, había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de los dueños, ¿no? Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros de la contabilidad, y había otros que estaban a cargo de sus hijos. Pues cuando nacía un niño en la familia, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con ropas apropiadas para jugar con otros niños que en nada se diferenciaban a él. El niño tenía que obedecer al esclavo tal como los demás niños tenían que ser. Por eso dice en el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese? Pues bien, ese era el tiempo en que el Padre reconocía que su Hijo era capaz de tomar decisiones por sí mismo.
y entonces le permitió ocupar la posición de un hijo maduro. Observemos acá que el padre es el que determinaba cuándo el hijo alcanzaba la edad de la madurez. Interesante, ¿no? Porque no es una ley arbitraria como es en nuestra sociedad. En nuestra sociedad dicen que a los 18 años tú eres adulto, ¿o no? Pero qué diferente sería si tu papá y tu mamá te dijeran en algún momento, ya eres adulto. Pero no me entienda mal, hay muchachos que a los 18 años son adultos, pero hay personas que tienen 65 y siguen siendo adolescentes. Yo tengo amigos que tienen como 60 años y siguen en la esquina hablando así, brother. Ya son abuelos que tienen con el brother y el electro, se han quedado en la adolescencia. Increíble, pero es así. Yo conozco uno de la esquina de Breña. Pero en los días de Pablo era el padre el que miraba al hijo, ¿cómo sería? Yo creo que eso estaba mejor que ahora, y decidía, bueno, ya eres maduro. Entonces había una ceremonia, ¿no?, en la cual se le entregaba al joven una toga sobre sus hombros. Y cuando usted lee, mira, bien interesante, ahora uno puede entender esta parábola del hijo pródigo. Cuando usted lee que el hijo pródigo, ¿se acuerdan?, que se agarró toda la herencia, se largó, se la juerrió, se la gastó, se quedó en la calle misio, que es pareciera ser la historia de muchos jóvenes que tienen dinero, sus padres les dan y se lo acaban todo. Y regresa, ¿qué hace el padre? ¿Se acuerdan? Le pone un manto sobre los hombros y le coloca un anillo en el dedo. Entonces ahí estaba reconociendo que el hijo recién había madurado, lo estaba reconociendo como un hijo adulto, ¿no? Así que podemos imaginar en ese tiempo que los hijos ya de mayor de edad, los muchachos ya andaban con todo en la calle, ya el siervo ya no lo podía corregir, ni castigar, ni reprender, ¿no?, antes, como era antes, ¿no? El joven ya tenía autoridad. Entonces dice el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El estar bajo las normas o principios del mundo en este contexto quiere decir que estaban bajo la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la nación de Israel, su niñez era cuando ellos estaban bajo la ley, cuando estaban bajo esas reglas y mandamientos. Esa ley era su tutor. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al llegar el momento determinado, o sea, el momento en que Jesús viene, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué no vino Jesús ahora? ¿Por qué tuvo que haber venido en esa época? Porque todo tiene su tiempo para Dios. Y en nuestras vidas también hay un tiempo. Hay un tiempo en que Dios sabe que usted y yo vamos a responder el llamado. Porque a mí antes de ser cristiano me habrán predicado que 50 veces. No. Y acá Dios nos dice que iba a mandar a su hijo que iba a ser nacido de una mujer bajo la ley. María era judía y Jesús como ser humano era judío. Él tenía una naturaleza humana, pero también era Dios en cuerpo, ¿no? ¿Y para qué vino? Dice 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios tuvo un doble propósito: rescatar a los que se encontraban bajo la ley, eran como niños. Es que la ley nunca convierte a nadie en hijo de Dios. Y para que nosotros y ellos pudieran ser adoptados como hijos de Dios. La adopción en este pasaje tiene un significado totalmente diferente a la adopción de nuestro tiempo. Hoy asociamos a la adopción cuando una pareja que no puede tener hijos va a un sitio, le gusta un niño, hace los trámites, lo adopta y lo convierte legalmente en su hijo. Sin embargo, en los romanos no era así, era el mismo padre el que adoptaba a su hijo. ¿Eso qué significa como creyentes?
que Dios, cuando usted se convierte, ya no nos considera niños, sino nos pone en una posición de adulto mayor de edad. ¿Para qué? Para que seamos capaces de comprender la verdad divina. ¿Está entendiendo? Porque por eso es que es el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, leamos 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, por el que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios solo puede ser interpretada por el Espíritu Santo, y hasta que Él interprete para nosotros no lo vamos a entender. ¿Correcto? El Espíritu Santo es el único que nos puede iluminar para entender verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Hay personas muy brillantes que se acercan a la palabra de Dios sabiendo historia, arqueología, idiomas, pueden ser expertos en hebreo y en griego, pero aún así no entienden lo que están leyendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo es el que nos puede dar el verdadero significado de lo que es la palabra de Dios. Y por último dice Gálatas 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta frase, Abba, Padre, en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es bien interesante porque antes, cuando uno no conocía de Dios, yo no sabía que Dios era mi Padre. Yo sabía que había un Dios que me estaba mirando para que en el momento que me portara mal, guaca, ¿o no? Y si me portaba bien, le reclamaba. Pero acá la palabra Abba significa un diminutivo que usan los niños para tratar a su papá, papá o papito, ¿no? Revela intimidad, confianza frente al formalismo del legalismo. En el tiempo de los judíos, de la ley, Dios no era padre. No era padre. Y en el 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, gracias al Espíritu Santo, somos adoptados como hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, ya podemos clamar a Dios, ¿no? Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma de llegar a Dios es porque ya son muy santos o son muy espirituales, pero en realidad desde el mismo momento, y mira, yo no me pongo de acuerdo nunca con las personas que salen acá a hacer adoración y alabanza, y Johanny lo dijo, que tenemos confianza para entrar delante del trono de Dios, ¿sí o no? Podemos entrar con confianza. Voy a dejar ahí la parte teológica, ahora vamos a ver la práctica. ¿Cómo es un proceso hacia la madurez espiritual? ¿No? Hay un texto base que vamos a estudiar. Vamos a 2 de Pedro. Quiero que esté usted muy atento porque esto ya es práctica. Aquí vamos a vernos cómo estamos. Recuerde, usted me puede engañar a mí, puede engañar a la gente, ¿no? Como hay muchos cristianos por ahí, como hablaba con una persona que vino de viejo, que por afuera dice, yo soy cristiano, pero en su comportamiento uno se da cuenta que lejos está. 2 de Pedro 1, 3
al 12 debería ser algo que usted debe leer siempre. Vamos a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos dice esta palabra? Menciona que Dios por gracia nos ha dado varias cosas. Conocer a Cristo, ser llamados con un propósito, ser partícipes de preciosas y grandísimas promesas, nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha separado del mundo. Todo eso dice ahí. ¿No? Y ya que Dios nos ha dado todo este regalo por gracia, todo es por gracia, ¿no? A mí me encanta eso de la nueva naturaleza, porque cuando yo me examino a mí mismo me pregunto cómo es posible que haya podido cambiar tanto, y cómo ahora Dios está en un tiempo especial conmigo, pasándome de nuevo por fuego para purificarme más. Y no es fácil, pero dice Pedro, mira, todo esto te ha dado Dios, nueva naturaleza, te ha separado del mundo, te ha hecho partícipe de preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son? Todas las promesas que están en la Biblia, pero sobre todo la salvación. Has podido conocer a Cristo, tienes un propósito, y entonces dice, y acá viene la escalera hacia la madurez. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí tenemos, cuando dice primero toda diligencia, hermano, ahí empieza todo. Habla de que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, poner empeño. ¿Y esto cuándo se logra? Cuando usted busca más las cosas de arriba, cuando hace a Cristo realmente el centro de su vida. Porque yo cuando venía a predicar me ponía a pensar qué significa en la práctica que Cristo sea el centro de tu vida. Porque ustedes tienen algunas actividades o algunas cosas que es lo primero, ¿sí o no? A lo que le meten más energía, a lo que le meten su mayor economía, por lo que se preocupa más, ¿o no? Pero Dios nos manda que eso sea primero para Dios. Entonces, el verso 5 nos indica que hay algo más allá del nuevo nacimiento. Debe haber crecimiento. No es suficiente nacer en la familia de Dios. También debemos crecer espiritualmente. Esto demanda diligencia, fervor. Un cristiano descuidado y perezoso no crece. Entonces Pedro acá hace una lista de las características espirituales que deben verse en la vida de un creyente. Dice que vayamos añadiendo estas virtudes. Quiere decir que es como una escalera, que la vamos a estudiar ahora, paso a paso. Y vamos a ver en qué paso está. Primero dice fe, ¿cierto? ¿Qué versículo podríamos hablar sobre este camino? Podríamos decir Primera de Timoteo 2:5. Algo que yo siempre, Primera de Timoteo 2 es un versículo que uno debe saber y debe ser lo primero que le debe predicar a alguien que no conoce de Dios. Esto es lo que primero. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. No hay que orarle a la Virgen, no hay que orarle a los santos, porque la Biblia católica tiene el mismo versículo. Yo le he abierto. Entonces, ¿por qué me hace arrodillarme? Y hay un montón de santos y hay un montón de vírgenes. O sea, la Virgen María se ha reproducido. La Virgen negra, la Virgen gringa, la Virgen esto, la Virgen... Entonces, lo primero que yo hago, como que para poder nacer de nuevo, es creer. ¿Cierto? Yo creo. ¿En qué creo? En el Evangelio de la Salvación. Si yo creo en el Evangelio de la Salvación, que Cristo se hizo hombre, que murió y ha resucitado, pasa algo que nadie lo puede explicar. Es inexplicable. Hay un nuevo nacimiento. Y ahí empieza la fe. Al nacer de nuevo dices, wow. Pues yo cuando me convertí, nací de nuevo, dije, Dios mío, lo primero que dije fue, si me acuerdo, Dios mío, existes. Qué increíble, gracias, porque ya estaba palteado porque era ateo. Pues. Gracias, Dios, gracias por existir. Eso fue. Pero ahí no me quedé. Ahí no me quedé. Ahí me di cuenta que existía un Dios y existía un mediador. Sí, Jesucristo es verdad, porque para mí Jesucristo, cuando era ateo, era un buen hombre, pues. Era un procomunista, ¿no? Porque todos los somos iguales, ¿no? Yo era muy condescendiente con él, ¿no? No sabía que lo estaba despreciando, pero eso es lo primero. Todos empezamos igual, nos convertimos, tenemos fe. Primer escalón. Segundo escalón, dice la virtud. Acá empieza el problema. Hay muchísima más gente que cree en Jesucristo. ¿Tendrán virtud? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4. Usted puede apuntar esos versículos para que después usted le pueda explicar a otro hermano, oye, mira, este es como debes moverte en el Efesios 4, 22, 24. La Biblia es exacta. ¿Llegaron? Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya está hablando de alguien que se ha convertido, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué pasa acá? ¿Qué significa la virtud? Significa testimonio. Significa que tu comportamiento debe cambiar. Comienza a cambiar tu conducta. Comienza a cambiar, escuchen, tu conducta, tus costumbres. La gente te ve y dice, wow, este ha cambiado. Ya no es el mal padre, el mal esposo, el abusivo, el drogadicto, el borracho, el mentiroso, el ladrón. Algo ha pasado. Y ahí es donde la gente comienza a decir, oye, a este Dios no ha cambiado. A mí las señoras cuando me encontraban en mi barrio me abrazaban y me decían, Salvador, yo creo en Dios. ¿Sabes por qué? Porque te veo. ¿Cómo has cambiado? Es increíble. Porque era una joyita. ¿No? Entonces, ya, yo tengo fe y de ahí la nueva naturaleza, la gracia de Dios y el Espíritu Santo te tienen que llevar a un cambio real en tu vida. Si tu vida no ha cambiado nada, tú no te has convertido todavía. ¿Crees que te has convertido? Analiza. Voltea a mirar. Yo vuelto a mirar mi vida antigua y digo, wow, ya casi el 90%, todavía me queda. Nunca voy a acabar, porque la Biblia no me promete que sea perfecto, dice que me irá perfeccionando. Entonces, muy bien, te convertiste, chévere, y de repente tu testimonio empieza a cambiar. La gente comienza a mirarte y dice, sí, oye, realmente la vida de esta mujer, la vida de este hombre es diferente. Algo ha pasado.
Y esa es la mejor prédica que puedes hacer. Porque si tú vas donde una persona que no conoce a Dios y lo miras y le dices, hermano, está escrito que Dios amó tanto al mundo que Él envió a su unigénito Hijo para que toda la vida tenga vida eterna. ¿O no? Pero si te ve, yo me convertí así, de curiosidad. Miré a un amigo que era más salvaje que yo. Oye, este ha cambiado. Y como era tan mentiroso, dije, no, yo me aseguro. Fui a preguntarle a la esposa, oye, cambió. Si no te creo, ¿qué te cambia yo? Y ahí fue donde creo que Dios me enganchó por eso. Después de que yo tengo fe verdadera, donde yo me he arrepentido, recuerden que el verdadero arrepentimiento primero empieza por creer que Jesucristo es Dios. Nací de nuevo y comienzo a tener un testimonio, paso al otro escalón. ¿Cuál es? Conocimiento. Romanos 12:2. Romanos 12:2. He dado el trabajito de buscar un versículo para sustentar cada escalón. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? No pienses como piensa la gente de afuera. No pienses como piensa la sociedad actual. No pienses así. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente. O sea, ¿cómo renuevas tu mente? A través del estudio de la palabra. Ahora vamos a ver eso. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú quieres conocer realmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tienes que renovar tu mente. La renovación de nuestra estructura mental tiene que venir y viene solamente a través del estudio diligente y ordenado de las Sagradas Escrituras, que ahora entendemos porque somos iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Como veíamos en la prédica, como ahora tenemos una posición en el mundo espiritual de adultos, usted y yo, tengamos la edad que tengamos, puede ser muchacho, mediana edad o una persona, podemos entender la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, usted tiene un concepto sobre el matrimonio, ¿no? Bien arraigado, y hoy día en las clases vamos a hablar de eso, de la famosa frase que las mujeres deben someterse a los hombres, porque eso a mí como que, pero hice un estudio bien profundo y ya encontré por qué lo dijo Pablo. Entonces usted sabe que el matrimonio, usted viene al matrimonio con una estructura mental. ¿Por qué? Porque vio a su padre, vio a su madre, vio a sus tíos, vio a la sociedad, cómo trataban a las mujeres, cómo el hombre sí podía salir a la casa, a la calle, tener otras mujeres, de ser un borracho, ser así, ser acá, y de repente comienza a leer la Biblia y Dios te dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Uy. Y comienza a entrar esto, es cuando tú ves a tu esposo, quieres hacer algo, tu mente, el Espíritu Santo dice, no, esa conducta está mal. Tú tienes que ser así y tú vas cambiando. Cuando un amigo mío leyó en la Biblia que decía que mi amigo era borracho, no era borracho, era borrachazo. Es decir, entrábamos a comprar, por decirte, a un supermercado el trago y en la caja, antes de pagar, abría el ron, y yo le digo, oye, aguanta, tú todavía no, ya estaba tomándose media botella de ron. Así era el borracho. Ya se asustaba porque me hacía roche. Pues. Y él un día le prediqué, se convirtió a medias, pero un día leyó la Biblia que decía en Apocalipsis que los borrachos no iban a entrar en el reino de Dios. Y fue a mi casa a las 6 de la mañana, resaqueado, y dijo, yo sé que los borrachos no van a entrar al reino de Dios, no vas a entrar, ahora ya no chupo, ya nunca más dormí. Se curó. La palabra lo curó, que su estructura mental cambió. Y eso es lo que pasa. Tú y yo venimos de una cultura, pues, que no es la cultura de Dios, donde los valores morales han sido tergiversados, donde, como dice la Biblia, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Antes, pues, que
caramba, ser honrado, que una chica llegue virgen al matrimonio. Pero ahora que yo escucho que eres virgen, tú estás hasta la pata. Entonces, todo eso ha cambiado. Por eso la Biblia dice que somos luz y sal, ¿no? Había una chica que le decía a su papá, papá, tú tienes testimonio. Era cristiano. Tú has sido drogo, has sido borracho, has sido choro. Entonces tú cuando vas y das tu testimonio, wow, yo estoy en la universidad, papá, no tomo, no fumo, soy virgen. Y tu papá le cuenta tu testimonio. Porque era totalmente diferente a sus amigas. Entonces, eso es lo que viene. Primer paso, fe. Segundo escalón, virtud. Tercero, conocimiento. Por eso que yo a veces les meto el conocimiento para que ustedes vayan cambiando, aunque parezca a veces un poco difícil de entender. Después viene el otro escalón. ¿Qué pasa cuando ya empiezas tú a tener conocimiento? Comienzan a manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, ¿cierto? Ahí aparecen los frutos. Y el primero que aparece es el dominio propio, que está en Gálatas 5, 23. ¿Qué pasa? Empiezas a notar en tu vida una conducta más disciplinada, más sano, más moral. Tienes dominio ya más de tus pasiones, de tus deseos, más autocontrol, ¿no? Un cristiano ya no está diciendo, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo noté cuando el Espíritu Santo tomó control de mi vida era que me decían, oye, ¿vamos a hacer? No. No, ya no era, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago, de repente el Cintia no se va a dar cuenta, no lo hago. No, es no, sale el no natural, ya no deseo. A mí había muchas cosas que me gustaban del mundo, me gustaba la juerga, me gustaba la gente, me gustaba. Ahora ya no me gusta estar con mucha gente, más que estar en la iglesia, pero llévame a esos lugares llenos de gente, ya no, prefiero ahora estar en mi casa, estar con mi perrito, estar con ustedes, viajar, ¿no? Ya tengo más dominio propio. Entonces se comienza a notar. ¿Cómo vas con el dominio propio? ¿Te dominas? O cuando te pican, saltas como un león, de frente al cuello. Eso tenemos que ver. Y después del dominio propio viene el otro escalón, la paciencia. Dice Mateo 24:13. Mateo 24:13. ¿Qué dice? A ver. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow, ¿qué tal versículo? Entonces no quiere decir solamente que diga yo, Señor, Señor, como dice la Biblia. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia también se puede definir como resistencia. Significa perseverancia. Ahí es donde uno comienza a resistir las pruebas. Ya las pruebas vienen, pero tú no abandonas. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El tercer nivel, que dice que cuando vienen las pruebas la gente se va. Nosotros pasamos por pruebas, pero ya seguimos adelante. Sabemos que vienen de parte de Dios. Entonces, como ya tenemos conocimiento, la Biblia nos habla de muchos versículos sobre las pruebas. Nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Nos dice que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ser probados. Porque miren, la Biblia habla que cuando nos presentemos ante Dios debemos presentarnos como obreros aprobados, no reprobados. Y en el mundo natural en el que vivimos, si vamos al colegio tenemos que dar exámenes para aprobarnos.
¿Sí o no? Cuando va a la universidad tiene que aprobar, cuando va a un trabajo tiene que aprobar también. Para Dios tu prueba es esa, pasar la prueba. Porque ahí es donde se ve tu fe. Cuando estudiemos en la próxima etapa la vida de los grandes héroes de la fe, vamos a ver eso. Cómo eran gente que realmente pasaba pruebas terribles. Y ahí vamos a tener muchas enseñanzas para nosotros. Entonces, aquí una vez un cristiano me dijo, tú sigue a Cristo aunque sea arrastrado, pero sigue. No abandones, persevera. Persevera. Sigue adelante. El mundo está lleno de muchos cristianos que ahí, en ese escalón, se quedaron. Cuando vino la prueba, no funciona. Ahora que soy cristiano, ya las cosas no me van tan bien como antes. ¿Han escuchado eso? Y después viene la piedad. ¿Qué es la piedad? Aquí todo bonito. Esto ya es un nivel espiritual. Ya habla de la madurez espiritual. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Este verso es bueno. Muy bueno. Cuando usted llega a este escalón, es cuando ya entendió que es ser cristiano. Aquí es donde se rinde totalmente a la soberanía, a la misericordia, a la voluntad de Dios para su vida. Es el momento de cuando esté en la prueba y dice, ya pues Dios, ya acá estoy. Ya sabes que Dios tiene algún propósito para tu vida. No sabes qué a veces y no sabes por qué te está exprimiendo, pero ahí estás tú, porque dices, no, yo confío en Dios, tengo confianza real en su plan, en su propósito para mi vida. Yo no sé, yo no entiendo, Señor. Yo no entiendo, pero yo sé. Y ahí te quedas, firme, orando, buscando de Dios. Y Dios, cuando estoy en prueba, siempre me hace volver a mi foto. Se mira tu foto, donde te convertiste. Y yo la veo. ¿Y no te ha acompañado desde el primer día que te convertiste? Sí. Entonces, ¿de qué te preocupa, hombre de poca fe? Porque uno se olvida a veces. Pero miren lo que dice Colosenses 1:10. ¿Cómo debe andar un hombre que ya anda en la piedad? Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? Dice acá, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Entonces acá nos dice que un hombre que anda en la piedad anda como es digno del Señor, agradándolo en toda área de su vida. Que además dice, llevando fruto en toda buena obra, que con ese versículo ustedes pueden hacer una predica, ¿no? Eso que habla cuando dice llevando fruto en toda buena obra, significa traer gente a la no. Eso es una vida de servicio desinteresado a Dios. Si usted va a servir a Dios, siempre tiene que ser desinteresado. Eso nunca se olvide, porque yo me acuerdo cuando recién me convertí, había unos pastores colombianos con sus ternos de lujo y un hermano me dijo, mira, así vamos a hacer. Ese terno vale $5,000. Así vamos a llegar a ser. Yo digo, ¿y tú te has convertido para pedir plata o para ir al cielo? Ni sabía. ¿Qué más dice acá? Que seguimos creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, un hombre que anda en la piedad ya no se despega de la Biblia para nada. Siempre estás buscando, siempre estás leyendo, siempre estás compartiendo. Prácticamente es un cristiano maduro. ¿Pero para qué todo esto? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, en los dos últimos dice, después viene el otro escalón.
el amor fraternal. Primera de Pedro 1:22. Ahorita se acaban de escalera, hermanos. Primera de Pedro 1:22. Mire qué exacto este versículo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. O sea, yo voy a ser purificado, ¿no? Porque la verdad es Dios, que voy a obedecerla, ¿te das cuenta? Me va a purificar. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos y a otros entrañablemente de corazón puro. Que habla de que después de que tú llegas acá, realmente puedes amar con un amor no fingido a todos los hermanos de la fe. Lamentablemente, esto yo no lo veo mucho en otras iglesias. Veo que el amor es fingido. De verdad que sí. Yo era el hijo amado un día antes que me iba de la otra iglesia, cuando me di cuenta que era un robo y era una mentira. Me amaban, me decían, pastor, usted es ungido de Dios, te amo. Al otro día era cabrito, era rebelde, era adúltero, era mentiroso, era hipócrita. ¿Y qué hicieron? Me prohibieron a todos que me hablaran. Entonces, yo digo, si ayer me amabas, y lo llamé, y ayer no me amabas. No, que no, entonces no me amaban. Acá en esta iglesia hay gente que ha venido y se ha ido, pero yo sigo viendo con ellos y los sigo llamando y me sigo preocupando, porque la iglesia no me pertenece, me pertenece a Dios. Y Dios te va moviendo, ¿verdad? Yo ya no siento lo que siente el líder cuando pierde a alguien. ¡Ay! Llora, ya me da pena, sí, pero yo entendí cómo es un amor fraternal no fingido cuando nos aceptamos como somos, nos preocupamos por nosotros, nos apoyamos, pero también nos exhortamos. Eso es lo más bonito de ser cristiano, que aceptamos cuando alguien viene y nos dice, hermano, esto está mal, así no es. En el mundo alguien dice que estás mal, así no es, ya no le llamas, ya no le hablas. Bueno, cuando usted llega al nivel de piedad, usted va a aceptar cuando se equivoca, va a saber pedir perdón, va a saber perdonar. Yo anhelo que todos ustedes lleguen a este escalón, porque al final llega algo que se llama, solamente dice amor. En otras versiones dice amor por todos. Entonces, ¿por qué Dios nos da fe? Para que al final de toda esta escalera tengamos la capacidad de amar a todos, sea quien sea, de la religión que sea, hasta nuestros propios enemigos. Gálatas 5:14 habla de eso. Gálatas 5:14. Porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente una persona que ha cumplido todo este proceso de madurez espiritual puede llegar a amar a todos, incluidos sus enemigos. Pero ¿será posible? Sí, porque Romanos 5:5 dice que Dios ha puesto su amor en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Si es posible llegar a amar a todos. Hay un versículo que dice en 2 de Pedro 1:12, porque a veces ustedes se preguntarán por qué a veces el pastor repite ciertas cosas, porque hay un versículo que Pedro les decía: por estas cosas yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente,
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amo honesta. Tengo que hacerles recordar muchas veces, que no se olviden. ¿Cuál es la reflexión de este escalón? ¿Dónde estamos en este proceso? De repente usted ha venido por primera vez, o de repente tiene años en la iglesia, o en Cristo, no lo sé. ¿Dónde estoy? ¿En qué escalón estoy? Porque la Biblia habla, si seguimos leyendo, vamos a primera de Pedro, para terminar. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Entonces dice, versículo 8, segunda de Pedro 1:8, después de que ya subiste la escalera, dice así, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si lo anterior está en ti, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no ha logrado esto, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted sigue este proceso, nunca se va a apartar de Dios. Hay gente que me pregunta, ¿tú estás seguro que te vas a salvar? Sí. Yo sí estoy seguro. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y que por gracia entonces me puedo portar como me da la gana. No puedo ya. Porque como he nacido de nuevo, y el Espíritu Santo, y he estado subiendo este escalón, es cambiado de naturaleza. Yo ya no puedo hacer lo malo. No podría. ¿Usted cree que podría pararme a predicarle acá si tuviera una doble vida? No podría. No tendría autoridad. Porque yo no soy el que los cambio. Yo les doy gracias que ustedes oren por mí. El que los cambia es la palabra. Es Dios. Entonces acá hay un reto. Y mire lo que dice el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te estás asegurando la entrada, pues. ¿Sí o no? Amplia y generosa. O sea, es bien. Qué lindo que Dios diga lindo. Porque ser cristiano no es fácil. Hay que negarse a sí mismo. Primero hay que comprometerse con Dios en oración y no pactar. Señor, si yo hago esto, me das esto. Porque a veces hay que reconocer nosotros como humanos, cuando estamos haciendo cosas buenas, en el fondo de nuestro corazón, y mi bendición, Señor. ¿O no? ¿No sienten eso? Ahora que he hecho esto bueno, me va a... Y de repente hace lo bueno y no viene no viene nada, no ve nada. Pero tranquilo, la Biblia más adelante dice que en Gálatas, cuando estudiemos, hay un versículo bueno sobre eso. A su tiempo, sí, se lo voy a leer para que no se me... Ahí los cuñados de ellos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Te lo regalo de Mayona. En Gálatas 6:9. Estoy adelantando, eso vamos a estudiar. Entonces, hermanos, no solamente tenemos este reto personal, sino lo tenemos como iglesia. ¿Por qué crees que somos pocos? Para que maduremos espiritualmente y después, espero que en el tiempo de aquí salgan pastores. De aquí tienen que salir, no que vengan otros pastores. Yo quiero predicar en tu iglesia, en sana doctrina. ¿Y cuál es tu doctrina? Y me hablan de 10, me hablan de echar fuera demonios. Chao. Estamos estudiando lo que es la Biblia. Hoy somos una iglesia sana. Y ya tenemos algunos añitos conociendo, ¿no? Por ejemplo, Marco Bravo, hoy día tiene un año acá.
Todavía no necesitas un ceviche. Vamos a orar. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy día nos arrepentimos, Dios, te pedimos perdón, porque de repente muchos de nosotros nos hemos quedado en un escalón y no hemos avanzado hacia la madurez espiritual. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude, Dios. Ponga en nosotros el querer como el hacer, porque de querer queremos, pero hay momentos en que hay algo que lo evita, Señor. Todos tenemos fe, Señor, pero ahora queremos añadir a nuestra fe virtud. A la virtud queremos añadirle conocimiento, Señor. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Que puedes llegar a ese nivel de la piedad, Señor, donde ahí ya realmente nos rendimos a tu soberanía, a tu inteligencia, a tu bondad, a tu cuidado. Ahí es donde decimos: Dios, hágase tu voluntad en nuestra vida, porque todos nosotros acá tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ideales, hacemos planes de cómo deberían ser las cosas, nos trazamos nuestro plan mental. Pero yo lo que te pido, Señor, es que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y va a ser mejor que cualquier plan que tenemos trazado para nosotros. Gracias, Dios, porque con estos escalones en un momento como iglesia nos vamos a amar realmente. No va a haber amor fingido acá, nos vamos a mirar a los ojos con confianza, con cariño, con preocupación. Pero tú nos has dado la fe, Señor, en Cristo, para que al final, como dice tu palabra también, así como tú amaste tanto al mundo y diste a tu Hijo a nosotros para amar a cualquier persona, sea de donde sea, tenga lo que tenga, nos quieran o no nos quieran, Señor, porque Jesucristo vino por todos y nosotros no podemos hacer acepción de personas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y te pido que esta palabra, Dios, tú la guardes en el corazón y en la mente de cada una de las personas que han venido o de las que puedan ver este video a través de las redes sociales. Sí, sí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo.